Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental. En este programa hablo de historia, particularmente ahorita estoy con historia prehispánica. Me encuentro realizando un libro donde hablo del panorama mesoamericano antes de la conquista, y en este espacio aprovecho para hablar de una forma más informal de todos los datos que me voy encontrando. Ya he hablado sobre sociedades del preclásico, del clásico, y ya estoy andando en el postclásico. Y uno de los más importantes pues es Azcapotzalco, Tula y los mexicas. Ya he hablado un poquito de ellos en el capítulo anterior, estuve introduciendo a los mexicas y todos los mitos y realidades que envuelven su llegada. Y ahora sí voy a hablar poco a poco de sus gobernantes. Así que voy a comenzar con el primer tlatoani, que es Acamapixtli. En el capítulo anterior estuve narrando la versión histórica y la versión mitológica de la llegada de los mexicas. Hablé sobre las diferencias que hay, cuáles evidencias tenemos y cuáles son realmente un mito perpetuado por los propios mexicas y después por gobiernos ya siendo México independiente. Recordemos que al llegar los mexicas a la cuenca de México ya estaba la mayoría de espacios ocupados, por lo que, siendo mercenarios de Azcapotzalco, solo se les pudo entregar como pago por sus servicios militares un conjunto de islas en medio del lago, que realmente era un espacio que nadie más quería ocupar. Ahí se instaló el pueblo mexica, que realmente estaba dividido en dos: los tenochcas y los tlatelolcas. Aunque ambos eran mexicas, tenían sus diferencias y optaron por hacer dos asentamientos diferenciados uno de otro. En el norte se instauró México-Tlatelolco y al sur México-Tenochtitlan. Se cuenta, según el mito patrio, que fue Tenoch el que vio esta supuesta señal que le dijo que ahí debían formar su ciudad. Obviamente esto debemos contrastarlo con la evidencia. Aún así sabemos que Tenoch fue el líder de este grupo de mexicas que aún estaban buscando dónde fundar su ciudad. Según la versión, los años varían. Algunas fuentes dicen que es en 1320 y otras ya más confiables nos dan el año de 1325. Entonces fue en esta primera etapa donde la ciudad apenas se estaba agarrando formas, se instalaron las primeras plataformas y seguramente los primeros templos. Fue durante el liderazgo de Tenoch, pero aún no era un tlatoani como tal, sino que se le llamaba Cuautlatoani, porque su asentamiento aún no tenía la importancia suficiente para ser realmente un centro importante dentro de la gran maquinaria política de Azcapotzalco. Aún así, pues es razonable suponer que dentro de estos primeros años de la fundación se concentraron en consolidar su asentamiento, darle conectividad, tratar de conseguir los recursos necesarios, y realmente se dedicaron a estructurar la sociedad para que fuera más fácil adaptarse a los cambios, porque recordemos que ellos vienen de 200 años de estar vagando. Entonces, al ahora establecerse en un lugar, pues es un cambio muy grande. Entonces, de 1325 hasta 1375 aproximadamente, recordemos que estas fechas, entre más atrás nos vamos, se mezcla un poquito con el mito y se vuelve un poquito inexactas las fechas, pero rondando el 1375, Acamapixtli es el que se hace el nuevo líder. Su nombre, Acamapixtli, significa manojo de juncos, o el que empuña las cañas, o el que empuña las flechas. Su nombre puede hacer referencia a una tradición chichimeca, que recordemos que todos estos pueblos eran de origen chichimeca. Entre estos pueblos existía la tradición de, al llegar a un lugar, se lanzaban flechas a los 4 puntos cardinales para así
Es una especie de ritual como de comienzo. Entonces su nombre posiblemente hace referencia a este ritual. El glifo con el que se escribe su nombre se representa con una mano que sostiene un conjunto de cañas, juncos o flechas. Entonces, solo viendo la fecha en que él tomó posesión nos podemos dar cuenta que tomó muchísimo tiempo en que la ciudad se estableciera como un centro importante. Y una vez que creció lo suficiente para ser considerado un Tlatocayotl, entonces ahora sí, era necesario que tuviera un Tlatoani hecho y derecho. La palabra Tlatoani significa aquel que habla o el portavoz. Y el Huey Tlatoani es el gran portavoz, es decir, es el escalón por encima. Aún así, en esta época, el Tlatoani no tenía todo el poder, sino que las decisiones eran tomadas por un consejo que el Tlatoani formaba parte y su opinión era de las más importantes, pero no tenía la última palabra ni tenía toda la autoridad como sí tendrá en el futuro. En esta época es más importante los calpullis. Esta organización en Calpullis o Calpulis venía con los mexicas ya desde su peregrinación, es decir, es un sistema que no está en otras ciudades, es propio de los mexicas. Un calpulli es una organización de parentesco familiar que se dedican a un oficio, es decir, son como gremios medievales donde cada calpulli se encarga de cierta labor y hay un representante de ese calpulli. Incluso en la fundación de la ciudad, cada calpulli se asentó en una zona diferente de la ciudad, que los españoles cuando lleguen van a relacionar la idea de calpulli con barrio y van a pensar que es lo mismo. Pero no, los calpullis o calpulis son esta organización de parentesco familiar, casi como clanes, donde se dedican a un oficio diferente. Hay calpullis de pescadores, calpullis de quienes se encargan de hacer las armas, quienes se encargan de la cacería, quienes se encargan del comercio. Entonces es una organización totalmente diferente y muy particular de este pueblo. Entonces, en discutiendo y delegando quién iba a ser el representante de la ciudad, se eligió finalmente a Acamapixtli. Y este es un caso particular porque él no es completamente mexica. Su padre sí lo es, su padre fue un militar mexica que se llamó Opostli Itzahuatzin y su madre se cuenta que fue Atotostli. Ella era una princesa de Culhuacán, hija del Tlatoani de esa ciudad. Y aquí hay que recordar que los mexicas ya habían tenido conflicto con Culhuacán. Recordemos en la edición anterior, cuando hablé antes de que los mexicas entraran en servicio de mercenariado hacia Azcapotzalco, habían tratado de serlo hacia Culhuacán, pero tuvieron ahí un problema con cierto ritual donde terminaron sacrificando a la hija del Tlatoani de la ciudad, lo cual no les sentó nada bien y terminaron por echarlos de la ciudad y declararlos como enemigos. Esto los llevó a entrar de mercenarios con Azcapotzalco. Aún así, que Atotostli sea hija del Tlatoani, pues significa que aún así la intención era unir los lazos con la casa de Culhuacán y al final se logró. Y esto es muy importante porque al estar emparentados con la casa real de Culhuacán, eso los daba una ascendencia vinculada con la tradición tolteca, que esto va a ser muy importante para ellos. Entonces elegir a Camapixtli fue una jugada también política para emparentarse con la herencia tolteca, ya que en esta etapa la ciudad requería un gobernante con prestigio externo, o sea que sea bien reconocido en toda la cuenca, que tenga capacidad organizativa, porque ellos eran completamente un pueblo guerrero que nunca habían fundado una ciudad, que venían vagando por muchísimo tiempo, entonces necesitaban a alguien que supiera manejar una ciudad. Por eso la decisión de poner a Camapixtli como primer Tlatoani pues fue una decisión muy conveniente en el momento. Además de que vincularse con ese linaje pues va a fortalecer su posición frente a otras ciudades. Entonces esta decisión fue permitida tanto por Culhuacán como por Azcapotzalco.
Sobre él sabemos muy poco de lo que hacía antes de ser entronado. Nos cuenta fuentes como Fray Diego Durán que él tenía alrededor de 20 años cuando tomó el trono. Aún así no sabemos con seguridad a qué se dedicaba. No sabemos si fue sacerdote, si fue jefe de algún calpulli o si ya tenía experiencia como guerrero, lo cual posiblemente sí, por la evidencia de otros Tlatoani, pero realmente no sabemos con seguridad qué hacía antes de ser entronado. Pero bueno, ya una vez electo, pues se decidió que continuara enlazando su linaje con la nobleza coloacana, por lo que se le entregó una esposa de nombre Ilancuetli. Nos cuentan algunas fuentes que Ilancuetli resultó estéril, es decir, no pudo darle hijos a Camapixtli. Y ante esta situación, pues los calpullis y los señores principales mexicas le entregaron 20 hijas para que fueran sus esposas. Y fue esta descendencia la que generaría toda la nobleza de Tenochtitlan. Es decir, toda la alta nobleza y la baja nobleza es descendencia de Acamapixtli. Y sobre este hecho hay muchas leyendas propias de la tradición oral, pero muchas ya suenan a un relato más europeo, ya que se cuenta que trataron de falsificar ciertos nacimientos para atribuirle la maternidad de algunos de los bebés hacia Ilancuetli, pero realmente eso suena ya más europeo. Entonces, realmente en una sociedad poligámica no importa mucho de dónde venga el niño, siempre y cuando venga del emperador o del Tlatoani en este caso. Y bueno, ya hablando sobre su gobierno en sí, pues estuvo orientado a consolidar su asentamiento dentro del gran sistema que fue el Tlatocayotl de Azcapotzalco. Se le atribuye en este periodo la planeación inicial de las calzadas, que obviamente al estar en una isla, comunicarse con tierra pues era muy importante. Se hacía principalmente en canoas, pero ya comenzaba a barajarse la necesidad de conectarse físicamente con tierra, o sea, de hacer calzadas. Obviamente las calzadas que tenemos en mente cuando pensamos en la ciudad de Tenochtitlan no fueron hechas de golpe, sino que eran trazadas y luego se hacían de cierto material, luego se sustituían, se ampliaban. Entonces no fue una construcción bien planeada desde el inicio, sino que se fue adaptando conforme aumentaba la necesidad y los gobiernos de diferentes tlatoanis. Lo que sí que se le atribuye a él es el trazo de la calzada que sería después México-Tacuba, que en ese tiempo es Tlacopan, México-Tlacopan. En ese tiempo las calzadas estaban hechas con los materiales que tenían a la mano, es decir, troncos pequeños, la tierra y todos los recursos se tenían que traer de fuera porque la isla no tenía absolutamente nada. Entonces representó muchas dificultades esta primera etapa, y aquí fue también donde se dieron cuenta de lo difícil que sería tener una ciudad sobre el lago, porque para empezar el agua potable tenía que ser traída de fuera. Recordemos que el lago Texcoco es parte salado, parte dulce, y esto hace que no se pueda beber agua del lago, por lo que siempre tenía que ser traída de fuera, además de siempre estarse cuidando de las inundaciones. Especialmente en este periodo de formación, una inundación podía ser desastrosa para la ciudad o para el asentamiento. Ciudad todavía tal vez no, pero ya se dieron cuenta de lo difícil que sería estar en esa posición. Aún así, pues lograron adaptarse, lograron hacer su ciudad y poco a poco ir creciendo. En este tiempo se renombra la ciudad. En un principio era llamado Cuaumixtitlán, que significa el lugar del águila entre las nubes. Luego se cambió y se renombró en honor al último líder que tuvieron durante la peregrinación, que era Tenoch. Entonces se renombró la ciudad como Tenochtitlan. Entonces, recapitulando, al fundarse la ciudad, Tenoch es líder un tiempo, luego cuando crece lo suficiente
Se elige a Camapichtli por sus capacidades y su linaje, no tanto por su capacidad militar, como si sería en un futuro, pero todo este desarrollo de fundación y crecimiento se hizo bajo la subordinación de Azcapotzalco. O sea, no se nos debe olvidar que ellos seguían rindiéndole cuentas a Azcapotzalco y seguían sirviéndole a él en sus guerras. En este tiempo ya está Tezozomoc como el líder de Azcapotzalco. Entonces todo lo que hizo Tenochtitlan siempre era bajo las órdenes o para servirle a Azcapotzalco. Es por eso que esta primera etapa y los primeros 3 tlatoanis, digamos que es la etapa de mercenariado hacia Azcapotzalco. Acamapichtli gobierna alrededor de unos 20 años y finalmente muere en 1395, habiendo dejado una ciudad mucho mejor organizada, ya con cierto renombre dentro de la cuenca, y él siendo un líder que marcaría profundamente todo lo que viene después, porque prácticamente todos los tlatoani que vendrán después de él, todos son sus descendientes, y toda la nobleza viene de él. Y aunque es recordado como el tlatoani más empobrecido, pues realmente deja la huella más importante de todos, porque toda la nobleza viene de él. Y ya para ir cerrando, en las representaciones que tenemos de él, se nos representa, de hecho es el único tlatoani que se representa sentado en un pequeño asiento de entretejido que no tiene respaldo. Es el único, como dato particular, él es el único que no tiene respaldo. Aún así ya tiene lo que podríamos considerar la corona, que es el Chihuitzoli. Ya lo tiene él, que es como lo que podríamos relacionar con una corona. Pero bueno, dentro de todo su gobierno pues no vemos grandes lujos, no vemos adornos de oro, no vemos jade ni nada de eso, porque aún no están en esa etapa. Los mexicas apenas están naciendo como pueblo. Ok, bueno, creo que eso sería todo. No hay mucho que hablar, no hay mucho más que hablar de él, más que pues estos datos que tenemos. Después de otros tlatoanis ya hay mucho más que discutir, pero por ahora creo que con eso está bien. De mi parte ha sido todo, y en la próxima vamos a estar hablando de Huitzilihuit, el siguiente tlatoani de la lista. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.